En el Valle de Elá, en el momento que les estoy citando, estaban atrincherados los ejércitos de los filisteos y los israelitas. Para los dos era un verdadero problema atacar porque en el momento que salían de sus trincheras se situaban en una situación de desventaja. Entonces había ahí una tensa espera, hasta que de repente, cansados de esperar, los filisteos decidieron salir. Un gigante de 2 metros se avanzó y comentó que me manden a su mejor guerrero y competirá contra mí. En esa época se producía en ocasiones el combate 1 a 1 para eliminar o para evitar el derramamiento de sangre. Evidentemente, los israelitas, cuando vieron semejante gigante, ninguno se atrevía a dar el paso. Estábamos hablando de un gigante con una inmensa coraza de oro, más de 2 metros, un casco, una jabalina, una espada y un gran escudo que llevaba un escudero que le acompañaba. Todos se quedaron en silencio. De repente, un joven pastor que había allí dio un paso hacia adelante y le dijo al rey Saúl: yo competiré contra él. Claro, todos se quedaron sorprendidos. No tienes ninguna opción. Tú eres un joven pastor, él es un experto guerrero. Pero como no había otro, el rey Saúl accedió. El rey le dijo: coge mi armadura, coge mi espada y coge mi lanza. Y dijo: no lo quiero. Se agachó en el suelo, cogió 5 piedras y las echó en su zurrón. Y decidido, avanzó por la ladera a enfrentarse al gigante, solo con su cayado. El gigante, cuando vio que venía un pastor, se rió y decía: ¿acaso piensas que soy un perro? ¿Que vienes a pelear contra mí con un cayado? Y lo que ocurrió a partir de ahora ya es leyenda que ha quedado por los siglos de los siglos. El pastor colocó una piedra en su honda, la disparó contra el gigante, le dio justo en la frente, el gigante cayó aturdido al suelo y conforme caía, el pastor se avanzó, cogió la espada del gigante y le cortó la cabeza. Como bien ustedes sabrán, el gigante se llamaba Goliat y el pastor se llamaba David. Los filisteos, cuando vieron que su paladín había caído, huyeron despavoridos. Y siempre nos hemos creído que David no tenía ninguna opción. Siempre se ha puesto esta historia como un ejemplo de que las victorias inverosímiles, o el David contra Goliat. ¿Pero ustedes creen que David no tenía ninguna opción? Si tenemos en cuenta que el gigante solo estaba preparado para el combate cuerpo a cuerpo. Llevaba una pesada armadura que no podía mover. Llevaba un pesado escudo. David, en cambio, lo tenía claro. No necesitaba armadura, no tenía ninguna opción en el combate cuerpo a cuerpo. Pero sabía que era muy hábil con su honda. Era un certero hondero, porque llevaba años defendiendo su ganado de lobos y leones. En esa época, los ejércitos estaban compuestos por 3 tipos de soldados: la infantería, la caballería y los honderos y los arqueros. Y dicen los expertos que los honderos eran capaces de dar en un blanco a 180 metros de distancia. David lo tenía claro, sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Realmente el que no tenía ninguna opción era Goliat. Porque a pesar de que vio que no llegaba el guerrero que él esperaba, no se adaptó. En cambio se reía y siguió pensando que lo iba a vencer sin ningún tipo de presión. Pues la idea de un congreso como este es proporcionarles a todos ustedes piedras que nos ayuden a vencer a gigantes como Goliat. Ideas en forma de conceptos, reflexiones y experiencias que nos permitirán adaptar a nuestros comercios para enfrentarnos a este entorno voluble, incierto, complejo y ambiguo. Me gustaría hablarles de los últimos años de investigación en donde hemos trabajado el concepto de experiencia de cliente. El concepto de experiencia de cliente no es algo nuevo. Durante muchos años ya se habló de las industrias de las experiencias, pero sí que es fundamental en estos tiempos complejos si queremos competir en igualdad de condiciones con los grandes monstruos de Internet o con los centros comerciales.
Entonces les voy a hablar de la tienda experiencial. ¿Pero qué es esto de la experiencia de cliente? En primer lugar, el producto es condición necesaria, pero no suficiente. En mi opinión, los productos han muerto. La diferencia está en el servicio. Y el servicio no se usa ni se consume, se experimenta. En cualquier negocio es fundamental cambiar el qué por el cómo. Ya no importa lo que vendemos, todo el mundo lo vende, o la mayoría de la gente. La clave está en cómo lo vendemos. E independientemente del sector en el que operes, todo se reduce a lo mismo. Me da igual que vendáis pisos, me da igual que vendáis coches, empatía y valor. Conocer y comprender a tus clientes y aportarles un mayor valor que los competidores. Porque en estos tiempos o cambias o te cambian. Y si sois uno más, pues seréis uno menos. Y es fundamental uno de los conceptos clave del marketing, que es la diferenciación. El marketing estratégico hay 3 conceptos fundamentales: segmentación, diferenciación y posicionamiento. La segmentación es conocer y comprender a tus clientes y elegir cuáles son los que más nos convienen para nuestro comercio. La diferenciación es darle a esos clientes algo que no les dan los competidores. Y el posicionamiento es la percepción que tiene el cliente en su mente, como veremos posteriormente. Y esa es la clave del marketing. En el momento que nos han posicionado y piensan que somos los adecuados, somos los mejores. Porque como ven en la transparencia, según algunos estudios, en el 2025 el 75% de las compras seguirán siendo compras físicas. Y todo se puede diferenciar. Todo. Aquí tienen en la foto a Theodore Levitt, uno de los grandes gurús del marketing, director de la Harvard Business Review, profesor de la Universidad de Harvard, que escribió el maravilloso artículo La miopía del marketing. Todo se puede diferenciar. El problema es que en muchas ocasiones tenemos nosotros mentalidad de commodities. ¿Qué negocio piensan que es el más difícil de diferenciar de todos? ¿Alguno que crean que no se puede diferenciar? Esto es imposible diferenciarlo. En mi opinión, este es el negocio más difícil de diferenciar. Un boleto de papel emitido por el Estado, que lo único que distingue un papel de otro es el sellito de la administración que lo vende. Es muy difícil distinguir unos de otros, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué de repente llega un señor y vende con doña Manolita en Madrid hasta el año 2018 casi la mayoría de la lotería que se vende en este país? Y alguno de ustedes dirá, no, es que le tocó la lotería. Sí, le tocó, claro, ahora muchas veces, claro, con tanta lotería que venden. O sea, Xavier Gabriel, el dueño de la Bruja de Oro, identificó cuestiones que son fundamentales para competir en los negocios actuales. Muchas de esas cuestiones todavía no las han identificado las administraciones de lotería. Fue el primero en crear una marca, asociarla con una imagen que es la brujita. Fue el primero en vender un combo por 60 euros donde jugabas varios números. El primero en llegar a acuerdos con las grandes empresas para hacer lotería. Fue de los primeros que se iba por los pueblos del Pirineo Leridano a ofrecerles el número de lotería con su prefijo. O sea, en mi opinión, una de las cosas en las que tuvo suerte Xavier Gabriel es en nacer en Sor. Que si vendes lotería y naces en un pueblo que se llama Sor, que es suerte en catalán, pues viste un poco, ¿verdad? Pero realmente hizo cosas que no hizo nadie. Y consiguió diferenciar un producto. Y esta diferenciación no solo vale para su negocio, porque no sé si han estado ustedes alguna vez en Sor, pero es que en esta época, por lo menos antes del 19, los hoteles se llenaban, las colas de gente esperaban el acceso a la tienda para comprar lotería en Sor. ¿Sí o no? Con la riqueza que genera eso en el territorio. Consiguió posicionar el producto de la forma correcta. Como les he dicho, el concepto de posicionamiento es uno de los más importantes en el mundo del marketing. Es un concepto que definen en el año 1972 Jack Troy Rice. Es la percepción que tiene el cliente en su mente de nuestro producto. Lo que nosotros pensamos es lo que vale. Y en el mundo del marketing y en la vida probablemente percepción es realidad. Cada uno tenemos la nuestra. Es nuestra verdad. Y así funciona nuestro cerebro. Y en función de eso consumimos determinados productos. Por lo tanto, lo que tenemos que conseguir es que la percepción que tengan nuestros clientes sea la adecuada. Y en función de ello, adquieran
nuestros bienes y servicios. Y para ello hay que entender cómo funciona el nuevo cliente. Hemos pasado tiempos complejos y parece ser que se avecinan otros más convulsos. Y es fundamental comprender cómo entendemos, cómo compramos. Y para ello no tenemos por qué centrarnos en complejos estudios. Es cuestión de hacer una reflexión personal. ¿Y cómo nos comportamos nosotros? ¿Cómo compramos? ¿Qué nos gustaría encontrar en nuestra tienda ideal? Porque nos enfrentamos a un cliente mucho más desconfiado, lleno de incertidumbre. Un cliente que quiere cariño. Un cariño que no le pueden dar los competidores online. Porque no se equivoquen, en la tienda es en el único sitio donde el cliente cambia de opinión. O sea, cuando tú vas a comprar algo por internet, lo compras y ya está. En una tienda, el vendedor, el ambiente interno del establecimiento, tiene la oportunidad de hacer cambiar de parecer a ese cliente. Y nosotros queríamos llevarnos un producto, pero nos llevamos otro. Pero en la mayoría de las tiendas podemos hacer cambiar de parecer al cliente. Eso sí, si le damos un servicio adecuado, un servicio diferencial. Y para ello es fundamental analizar y conocer a este cliente. Y repito, no significa hacer complejos estudios, que también se pueden hacer. Significa tener empatía, ponernos en su lugar, ver qué sentimos nosotros cuando vamos a comprar. Y en función de ello, actuar. ¿Pero qué son esto de las experiencias? Pues las experiencias es cualquier interacción que tenemos con los clientes. Y debemos conseguir que esas interacciones se conviertan en experiencias positivas, memorables y dignas de ser contadas. Y los clientes tienen interacciones cuando entran en el establecimiento, cuando ven la página web, cuando ven la marca, cuando ven un anuncio, cuando leen las redes sociales, un correo electrónico, un WhatsApp. Si el sumatorio de esas experiencias es positivo, memorable y digno de ser contado, harán negocios con nosotros y durante mucho tiempo. Porque al final, en mi opinión, en cualquier empresa hay tres conceptos fundamentales: el producto, la comunicación y las personas. Y la clave de estos tres conceptos son las personas. Sus sensaciones, sus emociones, sus estados de ánimo, sus recuerdos. Esos son los que condicionan el comportamiento de compra. Y para ello, al igual que hizo David en su combate con Goliat, es fundamental en primer lugar observar, analizar y comprender qué está ocurriendo, ver qué pasa en nuestro pueblo, en nuestro territorio, en nuestra ciudad, cómo se comportan los clientes. Contestar a la pregunta, ¿dónde estamos? A partir de allí, vamos a empezar a tomar decisiones, vamos a apuntar, vamos a preparar la onda. Y contestamos a la pregunta, ¿cómo vamos a llegar? Y será la hora de idear, de planificar, de construir ya algo. Y por último, la clave está en disparar, en acertar con esa onda en la frente del gigante. Llevar acciones coherentes con el posicionamiento que hemos planteado, que nos permitan alcanzar los objetivos que hemos predefinido en la estrategia. Y esto no implica la necesidad, repito, de grandes estudios. Se puede hacer todo lo grande que se quiera, pero es una cuestión de pararnos a pensar, de bajarlo al terreno. Somos conscientes de que en muchos casos son comercios pequeños, con muy poca gente. Pero la clave está en reflexionar, en esbozar notas en un papel, en escribir una estrategia, que no tiene que ser de 100 folios. Cuanto más claro tengamos esto, muchas más posibilidades de que las acciones sean coherentes y mucho más dinero ahorraremos. Decía Abraham Lincoln que si te dan 8 horas para cortar un árbol, dedica 7 a afilar el hacha. Y la historia de David nos lo muestra. Él tenía claro lo que iba a hacer y lo hizo. Aunque a priori las opciones, según la mayoría, no eran las óptimas. Entonces, aplicado esto, me gustaría darles 10 ideas que considero que se deben dar en las tiendas del presente y en las del futuro. En primer lugar, integrar el mundo online con el mundo offline. El concepto que desarrollará a continuación María de Phygital. O sea, tratar de ver cómo funcionan actualmente y incorporar la tecnología. Pero ojo, y muy importante en mi opinión, sin perder la esencia del negocio. Es básico adoptar todas las nuevas tecnologías que sean pertinentes, pero lo más importante de todo es que el negocio perviva con su esencia de siempre. En segundo lugar, la omnicanalidad.
de la que nos hablará mañana Laureano Turienzo. Y en la omnicanalidad hay que entender que ya no es un comportamiento multicanal, que la gente utilizaba el WhatsApp y lo hacía todo por allí, o luego utilizaba la venta directa y todo se producía en ese canal. Ahora, la omnicanalidad implica que los canales cambian y nos encontramos con gente que busca por internet y compra en la tienda. O personas que compran en la tienda y quieren que se lo llevemos a casa. O sea, que es básico abrirle la mayoría de los canales posibles a nuestros clientes, porque lo requieren los tiempos. Otro aspecto que considero vital es la personalización extrema. En muchos casos, apostando por otra serie de acciones, nos hemos olvidado del servicio al cliente. Y lo esencial y lo realmente diferenciador en nuestro caso es un servicio excelente a los clientes. La calidad en el servicio. Teniendo en cuenta que la calidad es una cuestión de expectativas. O sea, si las expectativas previas a la compra superan a la prestación recibida, los clientes se irán descontentos. Si la prestación supera las expectativas, serán contentos. Fíjense qué fácil y qué difícil. Otro punto importante dentro de la personalización es realizar determinadas acciones que fomenten esa personalización. Nos encontramos con comercios donde apuestan porque el embalaje de sus productos sea realmente diferencial. Y de hecho hay mucha gente que prefiere ir a comprar a esos comercios porque cuando da un regalo queda mucho mejor, porque no solo está dando el regalo en sí, sino el envoltorio que lleva ese regalo es distinto, es diferente, aporta valor. Otro aspecto clave es la generación de comunidad, la tribu, lo social. Conseguir hacer un grupo de personas, bien sea mediante clubs de clientes, programas de fidelización o simplemente mediante acciones conjuntas que los aglutinen, que cree una comunidad en nuestro comercio. Aquí tenemos, por ejemplo, en Huesca una tienda, el caso de Carita Bonita, con multitud de seguidores en las redes, que genera continuas acciones con sus grupos de clientes. La necesidad de construir marca. Y una marca no es un logotipo. El logotipo es parte de esa marca. Una marca es una proposición de valor, una propuesta de valor. Nosotros compramos en sitios porque esperamos recibir algo. Esas son las marcas. Y las marcas se construyen gota a gota, poquito a poquito. A modo de lluvia fina van calando, porque son coherentes con ese posicionamiento que hemos definido. Y una forma de construir esas marcas es que esa promesa de valor se convierta en interacciones de los clientes. Y estas interacciones que hacen los clientes se transforman en percepciones. El concepto de percepción que comentábamos anteriormente. Eso genera opiniones en redes, en la calle. Y esas opiniones construyen la reputación. Y esto es lo realmente importante, porque marca es lo que queremos ser. Reputación es lo que los clientes piensan que somos. Y eso es lo que define que nos compren o no nos compren. Por eso también en muchas ocasiones tenemos una visión de fuera hacia adentro. Perdón, tenemos una visión de dentro hacia afuera. Y necesitamos una visión de fuera hacia adentro. Nosotros nos creemos que lo hacemos todo fantástico, que en muchas ocasiones se hace fantástico, pero lo importante es preguntarle a los clientes qué piensan, cómo lo ven ellos. Y a veces hay una discordancia entre lo que piensa el empresario, lo que piensa el comerciante o lo que piensan nuestros clientes. La tienda debe ser sensorial, debe estimular, incitar todos los sentidos posibles. Porque esto no lo puede hacer tampoco los competidores online. En un futuro a lo mejor. De hecho ya se están haciendo estudios. Pero por ahora todavía no. Implica llegar a la vista. Tenemos que tener en cuenta que somos capaces de discernir 200 matices de color. Que tampoco son tantos, pero es nuestro sentido preferente. Y nuestro cerebro generalmente funciona con sentidos preferentes. Entonces esa visión, esa vista, tiene otra serie de componentes. Por ejemplo, no sé si saben ustedes, las imágenes saben. ¿Qué sabor es más fuerte? ¿El de la bolsa roja o el de la bolsa azul? Si no lo han probado. Pues sí, a que la bolsa azul no sabe nada, no tiene sabor casi. Sí, el sabor fuerte es de la bolsa roja, de hecho es chile. Esto es un estudio que hicieron con el café, dándole a probar el mismo café a determinados clientes, lo único que se modificaba era el color de la taza. En todos los casos, los clientes opinaron distinto. De hecho, el 75% comentó que la taza marrón era demasiado fuerte, la taza azul tenía un sabor raro, la amarilla no pegaba con el café y también sabía raro.
En cambio, el 85% comentó que la taza roja era el sabor más rico. ¡Qué casualidad! Las emociones suenan. Los sonidos, las canciones se recuerdan con facilidad. De hecho, determinados productos, hay una serie de expertos que fomentan el ruido que hacen. En el caso de las Pringles, por ejemplo. Cuando hay pop ya no hay stop. Y tiene que crujir. O el desodorante Axe, por ejemplo. Axe tuvo un problema cuando eliminaron los envases... Se me ha ido la palabra. Los desodorantes ya no hacían ese ruido, ese que parecía que estabas con un excelente olor todo el día. Bueno, pues contrató a un grupo de personas para que volvieran a desarrollar ese sonido, para que con los nuevos envases hiciera ese sonido el desodorante. Cuando nos lo ponemos nos da la sensación de que vamos a ir perfectamente todo el día. Las puertas de los coches nuevos, por ejemplo, también tienen un sonido distinto. Además es el sentido más rápido. Personas con problemas de demencia mental, de Alzheimer, con canciones las podemos llevar a su juventud, a su adolescencia. El tacto es un sentido verificador. Las manos conectan lo que tocamos con nuestro cerebro. Y como les he dicho anteriormente que me he adelantado, cuando se dejó tocar, palpar a la gente el producto, se incrementaron las ventas. El olor es uno de los sonidos que menos fomentamos y es el sentido que más fuerza tiene. Somos capaces de reconocer 10.000 matices de aromas. 10.000. Incorporar determinados olores a nuestra marca. El aromarketing a los establecimientos es razonablemente barato y la sensación, la percepción que se da al cliente es muy, muy positiva. Además es curioso porque nunca se han preguntado, por ejemplo, cómo en determinados centros comerciales o en grandes superficies la panadería huele y la pescadería no. Evidentemente el olor de la panadería se fomenta porque genera compras y no os digo nada si es a las 12 de la mañana, en cambio de la pescadería. Si estudiamos los olores es algo maravilloso y que en ocasiones nos trae problemas. Por ejemplo, en el ejército tenían verdaderos problemas con los soldados cuando trabajaban en simuladores, porque en los simuladores no olían el olor a la guerra. Y la guerra huele muy mal, huele a vísceras, huele a plástico quemado. Y muchos soldados tenían verdaderos problemas en el conflicto porque no soportaban ese olor. Y esto lo detectaron tarde, por ejemplo. Es el olor que más nos produce recuerdos. Si antes les he dicho que con el sonido podemos llevar a la gente a la adolescencia, con el olor lo podemos llevar a la niñez. Se utiliza en muchas terapias. De hecho, hay en ocasiones exposiciones que les aconsejo visitar si tienen la oportunidad, que solo son exposiciones de olores. Y te pone, huele a escuela, y realmente huele como el aroma de la escuela de la niñez. A ese encerado, a esas tizas. Es maravilloso y les aconsejo si tienen la oportunidad. Además, el olor emociona, nos hace sentir bien. Imaginaros si consiguiéramos reproducir el olor de nuestra casa de niños, por ejemplo. La sensación de confort que nos proporcionaría ese establecimiento. Y por último, el sabor. Y el sabor, aunque parezca lo contrario, es el más pobre. Solo tenemos 5 sabores. Y aquí les lanzo un reto, en tierra de vinos. Si ustedes prueban un vino blanco y un vino tinto, nariz tapada, igualdad de temperatura, ojos cerrados y sin tocarlo, no los distinguirán. Y si lo hacen con el spray y la Coca-Cola, tampoco. Y ahora ya duden de mí y compruébenlo. Otro elemento fundamental es la responsabilidad y la sostenibilidad de los comercios. Generan vida en las ciudades y aportan valor en forma de sostenibilidad. Le devuelven al entorno lo que éste les proporciona, porque se fomenta el consumo, por ejemplo, del producto autóctono con el comercio de proximidad. Y aquí tenemos comercios que apuestan por esta sostenibilidad, como Carpintería Castelar, que es socialmente responsable y trata de devolverle al entorno lo que el entorno le proporciona. Y crea perchas que vende de forma benéfica a favor de la Asociación contra el Cáncer. Los comercios proporcionan seguridad en ciudades más grandes.
para los niños, si conocen a los comerciantes, si los comerciantes realizan determinadas acciones. Es más fácil si tienen algún problema que entren en una determinada tienda. Eso también hay que fomentarlo porque eso es comercio. Y la tienda tiene que ser divertida. Tenemos que disfrutar con el momento de compra. Piensen en ello. Porque esto tampoco lo van a encontrar en la jungla de Internet, en ese río que todo se lo lleva. Y aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, que coincide con ella en un congreso de Frutas Manuela, una frutería maravillosa en Bilbao, que está continuamente haciendo acciones para fomentar que sus clientes se sientan a gusto, acciones originales, divertidas, que implican disfraces, que implican hacer juegos. La tienda tiene que ser formativa también, en mi opinión. Debemos convertirnos en asesores de los clientes, en asesores en nuestro producto, por supuesto, pero incluso apostar por hacer pequeños cursos de formación para que la gente aprenda a manejarlos. En una tienda, por ejemplo, de biodietética, en una tienda de tecnología. Hacer formación en pequeños grupos, por ejemplo, para la gente mayor, para que aprenda a manejar el móvil. Funciona, y repito, esto tampoco lo hace la competencia. Y, por supuesto, la tienda tiene que ser detallista. Porque la diferenciación siempre está en los pequeños detalles. Si no, miren la imagen. Que es una publicidad de una empresa de sombreros de hace unos años. Pero siempre, como veremos a continuación y a lo largo de las 2 jornadas, la clave reside en las personas. La clave reside en ese David que decide dar un paso hacia adelante y enfrentarse al gigante. Con que esperamos que con todo el programa que se ha preparado, ustedes reciban piedras en forma de ideas que las pueden aprovechar para luchar contra esos gigantes. Y nunca olviden que la gente olvidará lo que dijimos, olvidará lo que hicimos y solo recordará cómo lo hicimos sentir. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias.